como ya por ahí se los había dicho desde que iniciamos con este proyecto, desde que les compartimos el primer video, la idea de esto es que conozcamos, que aprendamos muchas palabras que están presentes en nuestra vida cotidiana, palabras que pueden llegar a ser muy bonitas. Y creo que hasta el momento ha sido así, pero, porque siempre hay un pero, también existen otras palabras que a muchos no nos gusta escuchar o a muchos es ofensivo. Bueno, creo que esa es la finalidad de estas palabras. Este video no es apto para menores de 18 años. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser ofensivo. Nah, no es cierto, si ellos son los que son más vulgares. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Among Goxe. Hoy, otro nuevo video, otra nueva palabra que les comparto para que la pongan en práctica, para que aprendan nuevas cosas en lengua náhuatl. Así es, y como ya se pudieron dar cuenta en el título, en la descripción y en la pequeña introducción que acabamos de hacer, hoy les voy a compartir una palabra, más que una palabra, es una frase que a muchos puede llegar a ofender, porque creo que esa es la finalidad. Y aquí vamos a hacer una pausa, espero que no nos metamos en problemas por ahí con la plataforma, ¿verdad? Bueno, con las diferentes plataformas en donde se sube este contenido, ¿verdad? Pero pues como ya sabemos, los mexicanos, la gente mexicana, hombres, mujeres, niños, adultos, todos en general, usamos mucho este tipo de palabras. Es muy común que nosotros usemos este tipo de palabras que para otros, para otras personas, quizá para extranjeros, puede llegar a ser ofensivo. Por ahí, en estos tiempos que es como época de fútbol, ha sonado mucho esta palabra controversial que no se puede gritar cuando el portero contrario tira el balón o hace un despeje del balón, ¿verdad? Eso ha provocado muchos problemas porque se considera como una palabra, creo que es homofóbica, no recuerdo cuál es el término por la que se está entrando en controversia con esta palabra, pero ha llegado a provocar muchos y puede seguir provocando muchos serios problemas, les digo, pero para nosotros los mexicanos, y creo que desde mi punto de vista, creo que ese tipo de palabras son como cotidianas, ya son de todos nuestros días, que incluso ya no nos ofende, incluso ya se nos hace un poco más raro el que alguien no te diga de esa manera o el que no le exprese. ¿Por qué? Porque creo yo que nosotros al usar este tipo de palabras, creo que es como ya cuando tienes como una cercanía, ya tienes una relación un poco más cercana con esa persona o con esas personas que estás usando, que estás empleando este tipo de palabras, ¿verdad? Digo, es más como para demostrar como la amistad, la hermandad que ya se tiene con cada una de estas personas. Y creo que es así, y si no es así, por ahí abajo háganmelo saber cómo es que ustedes usan este tipo de palabras en su vida cotidiana. Si las usan, cómo las usan, en qué momento las emplean, incluso con qué tipo de personas las llegan a utilizar. Pero desde mi punto de vista y mi experiencia es eso, el que cuando tú uses esta palabra es como que ya cruzaste esa línea y ya puedes llevarte mucho mejor con esa o esas personas, ¿verdad? Es como el güey, a todo mundo le decimos güey, y creo que en los últimos tiempos es más común escuchar a todo tipo de personas, ya sea hombres y mujeres. Antes era más visto por los hombres, ahora ya en general las mujeres también ya se empiezan a utilizar este tipo de palabras. El güey ya está presente en la vida de todos y todas, pero esa no va a ser la palabra, como ya se los dije en esta ocasión, y como siempre ha sido la finalidad de cada uno de los videos, es que conozcan de todo un poco, ¿verdad? Les digo por qué, porque es necesario, porque si les digo, si en algún momento tienen la oportunidad de ir a una comunidad en donde se habla esta lengua, para que no me los chamaquien, para que no se quieran pasar de vivos con ustedes, ¿verdad? Siempre han dicho, es mejor saber de todo un poco, y hoy no será la excepción, y les digo, esperemos que no nos metamos en problemas. Yo creo que no, digo, ahí vamos a tener un poco de censura, pero vamos a tratarlo de hacer de manera, ¿cómo decirlo?, educativa, sin que sea, sin entrar a algo vulgar. En esta ocasión, les digo, vamos a aprender tal cual una frase, digo, porque según yo y por mi experiencia no conozco muchas groserías,
tal cual que se conozcan en mi comunidad. Sí he escuchado y sí se ha dado común en donde se digan este tipo de groserías, pero por el momento no me acuerdo tal cual. Les digo, más adelante voy a investigar para que les pueda proporcionar más, y también háganme saber si les gusta este tipo de contenido, si quieren que también crucemos esta línea y que aprendamos mucho más allá de las lenguas, les digo, vamos a decirle normales, ¿no? De un poco más allá de aprender cómo se puede decir este tipo de cosas o este tipo de palabras. Para no hacerles el cuento más largo, el día de hoy vamos a conocer 3 palabras que al final de cuentas hacen una misma, y creo en mi comunidad se dice así. Quizá en otras comunidades sea completamente diferente, o quizás sea similar, o llegue a significar otra cosa, digo, pero desde la Sierra Norte de Puebla, desde mi comunidad, la palabra que les quiero compartir es, bueno, primero les voy a explicar. La primera es Xicua, que según yo es como de come, del verbo comer. La siguiente es mo, tal cual, mo, así como si quieren decir, no sé, mole o algo así, mo. Y la última, que creo que es la que sí ya es un poco más ofensiva, les digo, estas palabras que nosotros decimos y que nos hieren, o cuando nos las dicen, cuando nosotros las decimos pues creo que no nos hieren, ¿verdad? Pero cuando no las dicen pues sí sentimos por ahí feíto, ¿no? Sí nos llega aquí en el fondo del corazón, ¿verdad? Les digo, pero que son palabras que todos hemos dicho en algún momento de nuestra vida, y nadie me lo va a negar, ¿o no? Entonces, la tercera palabra que le digo, que creo que ya es un poco más fuerte, va a ser quit. Quit es como una reducción de tal cual de la palabra, pero la palabra completa es quitat. Y la reducción es quit. Para el ejemplo, o bueno, para esta palabra, que es la palabra que he escuchado más, bueno, no la palabra, la frase que he escuchado más en mi comunidad, y que creo yo que se llegaría a considerar como grosería. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión a que comas algo que, ya aquí abajo no voy a decir la palabra, pero empieza con M y termina en da. Ya por ahí ya saben cuál es la última palabra. Exactamente. Entonces, la primera va a ser Xicua, la segunda mo, quit. Xicua, mo, quit. Esta palabra la decimos sin intención de ofender a nadie, sin intención de que se lo tomen de manera personal o de manera literal. Es solamente una forma de decir una grosería en la región de Puebla. Según yo, y espero no equivocarme, esta palabra podría ser como una grosería porque quiere decir come tú mi da. Come tú. Aquí les voy a dejar una imagen de lo que estamos haciendo alusión, ¿verdad? Les digo, esta es una frase o una palabra que con mayor frecuencia he escuchado en mi comunidad para hacer referencia a, pues que ya saben, ¿no? Cuando tú quieres decirle o ofender a una o a varias personas. Xicua, mo, quit, quiere decir come tú. Les digo, obviamente sí es como una grosería porque pues a nadie le dices que coma, ya saben qué, ¿verdad? ¿Cómo sería de una forma correcta y sin que suene feo? A ver, no sé, aquí en los comentarios díganme cómo podrían decirlo de una manera que no suene feo, que suene de aquí una manera bonita, ¿verdad? Creo yo que tampoco es bonita, ¿verdad? Xicua, mo, quit. Es tal cual una grosería porque es como para ofender a otra persona, para decirle que se coma su ya saben qué y que no le van a hacer caso, o que están molestos. Y esto es para recalcar que sí lo están, en verdad. Les digo, es una grosería que se ha escuchado o que he escuchado con mayor frecuencia en mi comunidad. Les digo, tal cual les digo que creo yo que en los últimos tiempos las groserías, las malas palabras, vamos a decirle así, malas palabras, se han generalizado tanto para hombres como para mujeres. Les digo, pero esta sí la he escuchado un poco más en las conversaciones de los hombres. Les digo, quizá creo que son un poco más educadas las mujeres de mi comunidad, ¿verdad? Pero con los hombres sí la he escuchado tal cual. Pero está como en ese pequeño nivel que no sabes cómo describirlo, entre que ya es ofensivo y que en verdad te lo está diciendo, en que te lo está diciendo porque sí está molesto, o porque te odia, o
no sé, todo lo que ustedes quieran. Y esa pequeña línea en donde solamente es como por broma, es para seguir cotorreando, para seguir charlando, para estar en el momento por ahí, si están tomando, si están pisteando, que es como una palabra para seguir conviviendo, para seguir estando como acorde en ese ambiente. Ustedes ya saben a lo que quiero referirme, ¿verdad? Les digo que creo yo que es en general, en donde quiera que vayas, en la lengua que quieras, decir alguna grosería, en el idioma que sea, existe esa pequeña línea, ¿verdad? En la que en donde no sabes si te lo está diciendo en verdad, o simplemente es por el hecho de seguir conviviendo, de seguir pasándola bien con tus amigos, amigas o con quien ustedes quieran, ¿verdad? Les digo, pero esa palabra, según yo la tomaría o la tomo como una grosería en lengua náhuatl de la región de Puebla. Xicuamocuit. Xicuamocuit es come tú. Aquí abajo también en los comentarios háganme saber si para ustedes cómo considerarían esta palabra. ¿Es ofensiva o no es ofensiva? Si les llega al corazón, si pues en algún momento les llegaran a decir esto, pues ¿cómo reaccionarían? Creo que este tipo de palabras dependen de muchas cosas, de muchos factores. Les digo, para que te llegue a ofender o tú te des cuenta de inmediato que solamente es por convivir, o es en broma, o es en juego, o es en el ambiente en el que está, y eso llevó a esto. Y yo la tomaría o la pondría en esa categoría como una grosería en lengua náhuatl. Xicuamocuit. Xicuamocuit es come tú. Por aquí les voy a dejar para que no digamos esa palabra. Si la ponen en práctica y si en algún momento quieren decirle algo no tan agradable a una persona, pues ya tienen una palabra, ya tienen una nueva frase para poder decir una grosería. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Compartan el video, esto nos ayudaría demasiado, ¿verdad? Les digo, nos ayudaría a que nuestro contenido llegue a más personas que igual estén interesadas en conocer palabras en lengua náhuatl. Síganos en Facebook y también en Instagram. Por ahí también les compartimos este contenido y otro contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Entonces recuerden, Xicuamocuit quiere decir come tú. Digo, para que ahí la empiecen a practicar, no tampoco se excedan, ¿verdad? Tampoco es que la anden diciendo por todos lados. Es una palabra que quiere decir muchas cosas, que se puede interpretar de muchas cosas, y les digo que se puede utilizar en diferentes ocasiones, dependiendo, les digo, todo este contexto que ya les expliqué. Ya saben lo que tienen que hacer, pónganlo en práctica. Xicuamocuit. También aquí abajo en los comentarios háganos saber si les gusta este tipo de contenido, si quieren conocer más palabras para que yo en lo personal me ponga a investigar y les pueda compartir cómo se dicen estas otras malas palabras o groserías en lengua náhuatl desde la región de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Y como se los digo y se los dije en un inicio, no es de forma literal y no queremos que nadie se ofenda. Simplemente lo hacemos para compartirles, para decirles cómo se dice una forma o una grosería desde mi comunidad. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amoncacoxe.